Imaginen por un momento estar en el epicentro de la furia desatada de la Tierra, donde el suelo tiembla sin control, edificios se desmoronan como castillos de naipes y vidas quedan suspendidas en un caos indescriptible. Desde las regiones más remotas hasta las ciudades más cosmopolitas, ningún lugar está a salvo del poder destructor de estos eventos sísmicos. Hoy explicaremos cómo estos terremotos han dejado cicatrices indelebles en la historia, alterando paisajes, comunidades y destinos enteros en un instante. Estos son los terremotos más fuertes de la historia. Número 1. Chile. Imagina esto. El 27 de febrero del 2010 es el día en que la Tierra decidió sacudirse como si estuviera harta de tanto quedarse quieta. Chile sintió como un gigante de magnitud 8.8 despertó bajo el mar a unos 150 kilómetros de Concepción. Pero eso no fue todo, porque lo que vino después fue aún más devastador. Un tsunami que arrasó todo a su paso, desde humildes aldeas hasta ciudades enteras. Más de 500 vidas se perdieron en ese frenesí de la naturaleza y más de 500.000 de hogares quedaron en ruinas, dejando a cerca de 2 millones de personas sin techo. Pero la historia no termina ahí. En medio del caos y la desesperación, algunos aprovecharon la confusión para saquear tiendas y viviendas. Sí, así como lo oyes. Con los policías corriendo para salvar vidas y sin cuarteles donde guardarse, los ladrones hicieron de las suyas en las calles destrozadas. El 27 de febrero no solo fue un terremoto, fue una experiencia que sacudió a Chile hasta los cimientos, recordándonos que la madre naturaleza a veces decide recordarnos quién manda aquí. Número 2. Haití. Solo unos meses antes, el 12 de enero del 2010, un terremoto de magnitud 7 sacudió brutalmente la vibrante nación caribeña de Haití, desatando una de las peores tragedias naturales que la humanidad ha presenciado. Más de 300.000 almas perdieron su vida en aquel fatídico día y alrededor de 350.000 personas resultaron gravemente heridas. La mayoría de las víctimas eran residentes de la bulliciosa capital, Puerto Príncipe, donde el desastre dejó un rastro de destrucción desgarrador. Imagina esto: hospitales, escuelas, viviendas, todo reducido a escombros en segundos. 1,5 millones de personas quedaron sin techo, enfrentando un futuro incierto en medio de las ruinas. Pero lo más desgarrador es que más de una década después, Haití todavía lucha por recuperarse por completo. Los temblores continúan sacudiendo la tierra con demasiada frecuencia, recordándonos que a veces la tragedia puede prolongarse mucho más del primer estremecimiento. Número 3. Océano Índico. El terremoto del Océano Índico, también conocido como el devastador terremoto de Sumatra-Andaman, sacudió la isla de Sumatra en Indonesia el 26 de diciembre de 2004, marcando un colosal 9.1 en la escala de Richter. Pero eso no fue todo, porque lo que surgió fue una serie de tsunamis monstruosos que arrasaron las costas de múltiples países alrededor del Océano Índico. Imagina esto: más de 200.000 vidas perdidas en un instante. Países como Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y las Maldivas sufrieron el golpe de este cataclismo sin precedentes. Edificios, infraestructuras, todo fue devastado en un abrir y cerrar de ojos, dejando a millones de personas sin hogar, marcando una cicatriz imborrable en la historia. Número 4. México. El 19 de septiembre de 2017, un poderoso terremoto de magnitud de 7.1 sacudió el estado mexicano de Puebla con una violencia inesperada. En cuestión de segundos, comunidades enteras fueron engullidas por la tragedia, con edificios que se desmoronaron como castillos de naipes, dejando a muchos atrapados bajo toneladas de concreto y acero retorcido. La Ciudad de México, con su densa población, sufrió especialmente. Más de 350 personas perdieron la vida y más de 7.000 resultaron heridas, un número que solo cuenta una parte de la devastación personal y comunitaria. Las calles que una vez fueron vibrantes se convirtieron en escenas de caos y desesperación, mientras los equipos de rescate luchaban contra el tiempo para encontrar sobrevivientes entre los escombros humeantes. Los hogares, que alguna vez fueron refugios seguros, quedaron reducidos a montones de escombros y las escuelas, pilares de la educación y la comunidad,
se convirtieron en monumentos trágicos de pérdida y destrucción. Este terremoto no solo fue uno de los más horrorosos en la historia de México, sino que dejó cicatrices profundas en el tejido social y emocional del país. La solidaridad y el coraje de los mexicanos se manifestaron en actos heroicos de rescate y apoyo mutuo, pero también quedó marcado el dolor y el trauma que perdurarán por generaciones. Aunque el tiempo ha pasado desde aquel fatídico día, el recuerdo de la destrucción sigue fresco en la memoria colectiva. Es una prueba irrefutable de lo fácil que es para la naturaleza hacer temblar a las sociedades humanas, recordándonos humildemente nuestra vulnerabilidad frente a las fuerzas que están más allá de nuestro control. Número 5. Turquía. El 6 de febrero de 2023, Turquía fue sacudida por un terremoto devastador de magnitud 7.8, con su epicentro a solo 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep. Pero eso no fue todo. Apenas 9 horas después, una réplica extraordinariamente potente de 7.5 sacudió la misma región, haciendo colapsar algunos edificios que habían resistido el primer golpe. Ambos sismos tuvieron lugar en el territorio turco, a unos 600 kilómetros al sureste de Ankara y a 100 kilómetros al norte de Alepo, la ciudad más grande de Siria. La brutalidad de esta catástrofe se extendió a decenas de ciudades en Turquía y Siria, impactando directamente a más de 13 millones de personas y destruyendo unas 4 millones de estructuras. Las consecuencias fueron desgarradoras, aproximadamente 37.000 vidas perdidas y casi 100.000 personas heridas. Imagina el horror, ciudades enteras reducidas a escombros, familias buscando entre los restos de los que alguna vez fueron sus hogares, comunidades enteras en duelo por la pérdida de sus seres queridos. Esta tragedia no solo marcó una fecha en el calendario, sino que dejó una cicatriz profunda en el alma de aquellos que sobrevivieron y en la memoria colectiva de ambos países. Número 6. Japón. El 11 de marzo del 2011, la costa del Pacífico de Japón se convirtió en el escenario de una de las tragedias más impactantes de la historia moderna. El terremoto de magnitud 9 que tuvo lugar a unos 130 kilómetros mar adentro de Sendai, al este del país. Este catastrófico evento fue desencadenado por el choque de la placa del Pacífico contra la placa del Norteamérica, desencadenando un desplazamiento violento en la corteza terrestre. Las consecuencias fueron devastadoras. Un tsunami monstruoso con olas de más de 40 metros arrasó implacablemente las costas japonesas, destruyendo ciudades enteras en su camino. Pero el impacto no se detuvo ahí. El tsunami también desencadenó el peor desastre nuclear desde Chernóbil, el desastre de Fukushima. Las fallas en las instalaciones nucleares desencadenaron una crisis de proporciones épicas, afectando no solo a Japón, sino también al mundo entero, con consecuencias ambientales y humanitarias de largo alcance. La furia de este terremoto fue tan intensa que alteró el eje de la Tierra en aproximadamente 10 centímetros y acortó los días terrestres en 1.8 milisegundos. Más de 18.000 personas perdieron la vida y otras 6.000 resultaron heridas, dejando una cicatriz indeleble en la historia y en el corazón de Japón. El impacto económico se estimó en unos 300.000 millones de dólares, marcando una carga financiera enorme, además de la devastación humana. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si el contenido de este video te gustó, dale like, cuéntanos en los comentarios y no dudes en compartir tu perspectiva. También podrás encontrar más variedad y entretenimiento en nuestro canal. Por ello, te pedimos que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.